Estamos en el domingo cuarto de Adviento. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se nos ha de considerar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Lo que se requiere en los dispensadores es que se muestren fieles. Por lo que a mí toca, muy poco me da el ser juzgado por vosotros o en cualquier juicio humano, pues ni aun yo me juzgo. Pues si bien de nada me remuerde la conciencia, no por eso me tengo por justificado. Mi juez es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones. Y entonces cada cual recibirá su alabanza de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de la Iturea y de la provincia de Traconítide, siendo Lisanias tetrarca de Abilinia, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió entonces toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia, para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será terraplenado, y todo monte y collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados. Y verá todo hombre el Salvador de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos ya muy cerca de la fiesta de Navidad, preparándonos a esta bella fiesta. Espero que todos hayan hecho algún esfuerzo de penitencia, de conversión. Y esta predicación de San Juan Bautista que hizo en el río Jordán era la preparación a la venida de Cristo, porque Él preparó los espíritus, los corazones e incluso las costumbres por la conversión de los judíos para la venida del Mesías. Era su misión de preparar las vías, como dice él mismo. Y esta predicación de San Juan Bautista pues recibió una cierta acogida, pero no siempre fue total, porque sabemos que los judíos no recibieron bien a nuestro Señor porque no estaban bien preparados. Quiere decir que no escucharon bien a San Juan Bautista, que no escucharon bien su predicación. ¿Y por qué no la escucharon? Porque no estaban bien dispuestos, porque no querían convertirse. Y eso es muy importante en la vida de los hombres, que estemos abiertos a la verdad de Dios. Así que no podemos recibir la palabra de Dios si no tenemos fe, si no tenemos fe en Dios. Así que no basta escuchar la palabra de Dios, no basta saber la enseñanza de Dios, hay que recibirla con fe. Y ese es el gran problema de nuestra época, que los hombres, que incluso los cristianos, ya no reciben la enseñanza de Dios, que está evidente porque todos conocemos lo que dijo nuestro Señor, todos conocemos
la enseñanza de la iglesia, sobre todo lo más importante, por ejemplo, los mandamientos, las leyes de la iglesia, lo esencial, pero si no se recibe es porque hay un problema a nivel de las personas, y esa es la necesidad de tener fe. Así que una persona que no tiene fe, uno le puede decir todas las cosas más bellas, más santas, pero si no la recibe con fe, es como si no la recibiera, no le hará provecho, no le servirá, no lo pondrá en ejecución, la enseñanza de Dios, y o bien la volverá, de alguna manera esa palabra será neutralizada, porque si, por ejemplo, tenemos una vida que contradice la enseñanza de Dios, entonces esa palabra de Dios va a venir a nosotros y no va a ser recibida, no va a ser eficaz, no va a convertirnos, no va a hacer su efecto normal en el alma. Así que es necesario tener una fe, tener fe y el deseo de que esta fe crezca. Ese es el gran problema de hoy, que hay muy pocas personas que tienen realmente el deseo de vivir su fe plenamente. Allí está el problema de que la fe, cuando la fe se quiere dividir y al mismo tiempo compartir, un corazón que quiere compartir pues el amor al mundo, el amor a la sabiduría del mundo y el amor a Jesucristo, al Evangelio, quiere tener eso, de esas dos objetivos, entonces va a haber una contradicción, va a haber la palabra de Dios va a ser neutralizada, la palabra de Dios va a ser como esterilizada, y no habrá su efecto, el efecto que Dios espera en las almas. Así que en la vida cristiana debemos todo hacerlo con un espíritu de fe, aún las cosas más humanas, más materiales, si se quiere así, todo lo que parece completamente humano, hay que hacerlo también por razones de fe, y de esa manera la fe tiene un efecto en toda la vida del hombre, y los actos incluso que no son digamos religiosos, pero son hechos religiosos también, se vuelven religiosos porque uno puede cocinar, uno puede lavar los platos en un hogar, por ejemplo, pero por amor a Dios, por servicio de Dios, por hacer su voluntad, y así todas las cosas humanas y materiales no hay que separarlas de la vida de fe, como es la tendencia que hay hoy en el catolicismo liberal y en el espíritu liberal que se ha introducido en la Iglesia, que hay muchos católicos que piensan que se puede hacer una división entre nuestra vida religiosa y nuestra vida y el resto de nuestra vida. Pues no, la vida de la fe debe asumir todo el resto. Y es lo que le cuesta mucho trabajo entender a los católicos que son un poquito mundanos o un poco mucho mundanos, no ven cómo sea posible eso. Y Dios no suprime los fines naturales de nuestra vida, pero quiere que los sometamos a Él, a su voluntad, a su gloria, a su servicio y a su fe. Y de esa manera todas esas cosas que parecen que son indiferentes, que no tienen que ver nada con la religión, como hoy la gente ve las cosas, pues no, todo debe ser sometido a Dios, todas las cosas. Ahí está la raíz, el fundamento del reino de Cristo Rey. Ese es el reino el reinado social de Cristo, tiene ese fundamento, porque hoy
los católicos tienen en esa idea muy marcada y que la han asimilado de este mundo, de que hay que separar. En la vida hay el aspecto religioso y en la vida hay el aspecto humano, el aspecto económico, el aspecto material, que son aspectos diferentes y que no se pueden mezclar. Y en realidad se debería mezclar, pero en el sentido de que se debe estar todo sometido a Dios por la fe. Así que las leyes humanas pues no pierden su vigor, son siempre vigentes, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todo se hace en orden a la voluntad de Dios, a la gloria de Dios, al servicio de Dios, y todo eso es la fe que nos dirige. Así que no debemos separar esos dos aspectos de la vida. Y si lo hacemos, pues entonces nuestra fe va a sufrir, nuestra fe va a ser en cierta medida neutralizada. Y es el gran problema del catolicismo actual. ¿Por qué hay tantos males en el mundo, en la sociedad? Porque los católicos no quieren vivir su vida cristiana de una manera radical, no quieren cristianizar todos los aspectos de la vida humana, no los quieren cristianizar, y por el hecho mismo entonces viven una especie de contradicción, porque Dios no hizo las cosas así. Cuando Dios creó al mundo, no era ese su objetivo, de crear una separación entre lo espiritual y lo material. Aunque son realidades diferentes, es cierto, son realidades diferentes. Por ejemplo, la vida de la gracia, la vida sobrenatural, es una cosa diferente que la vida natural. Pero eso no porque son diferentes quiere decir que tengan que estar separados, o que tengan que estar opuestos, o que el uno no tenga que depender del otro. Y eso es el problema del espíritu liberal, del espíritu del catolicismo liberal, que no comprende eso. Así que por eso el catolicismo está muy debilitado, porque incluso en el clero, sobre todo el clero modernista, pero también a veces en el clero que se dice tradicionalista, también hay a veces un aspecto un poquito naturalista, pero es porque nosotros todos de alguna manera estamos marcados por nuestra época y de alguna manera tenemos algún reflejo, alguna reacción un poquito naturalista, y estamos influenciados, ¿verdad?, ya desde nuestra niñez por este ambiente que vivimos en esta sociedad laicista, liberal, y a veces tenemos alguna reacción o hacemos algo que es un poco así, en ese sentido, pero hay que tratar de curarse, hay que tratar de salir de eso. Y esa es la diferencia que hay entre los católicos liberales y los católicos que no son liberales. Es que los católicos que no son liberales pues tienen algo de liberal, porque pues tenemos todos un poco de influencia de este mundo, de esta época, pero tienen el deseo sincero de corregirse y tienen la voluntad de hacerlo. Entonces están con ese esfuerzo de mejorarse y de corregir esa tendencia, mientras que los católicos liberales, pues ellos piensan que su situación es normal y que ellos son gente normal, y que son los católicos antiliberales, que son gente excesiva y que quieren exagerar y que no están bien. Entonces ven a los católicos que son antiliberales como personas que exageran y que deberían corregirse de lo que ellos ven como una especie de fanatismo y no lo es, pero ellos lo perciben así porque ellos tienen esa idea
de que hay que conciliarse, yo no digo absolutamente, sino en cierta medida ellos quieren conciliarse con este mundo, porque en el liberalismo hay muchos grados. Hay católicos liberales que buscan una cierta conciliación con el mundo en tanto que es mundo, y otros que buscan una conciliación más radical o más exagerada. Entonces son católicos liberales más profundos, y esa mentalidad pues es nociva para su vida cristiana y es nociva para la Iglesia. Entonces, ¿por qué se dice que la Iglesia está en crisis? Pues la Iglesia no es que ella esté en crisis. Lo que está en crisis son los miembros de la Iglesia que no son realmente fieles a la Iglesia. En ese sentido hay crisis. Entonces los católicos liberales son la crisis de la Iglesia, si quisiéramos decirlo más claramente. Ellos son lo que hacen que haya una crisis en la Iglesia, y que en tanto que ellos son infieles a la Iglesia, pues eso no es de la Iglesia y no representa a la Iglesia. Por eso la Iglesia nunca estará en crisis. Siempre habrá algunos católicos que sean realmente plenamente católicos y que representan realmente ellos a la Iglesia en su totalidad, porque la Iglesia como tal no puede estar en crisis, porque es santa, es una santa, católica y apostólica. En ese sentido, la Iglesia nunca está en crisis. Pero hay que ver en los miembros de la Iglesia quienes representan realmente a la Iglesia. Pero como hoy la fe se debilita, la fe se entibia, la fe se vuelve cada vez más rara, entonces en ese sentido la crisis se vuelve más profunda en este mundo, y eso es lo que explica que haya tantos males en el mundo, es la falta de fe de los cristianos. Cuando hay fe profunda, la Iglesia no tiene problemas, no hay crisis, no hay tantas males espirituales e incluso temporales, porque los males temporales muchas veces son un castigo de Dios por la falta de fe o la falta de integridad de los católicos. Entonces hoy el demonio, los hijos de Satanás son muy poderosos. ¿Por qué son tan poderosos? ¿Por qué hacen todo lo que quieren? Pues porque los católicos ya no representan una barrera. ¿Por qué? Porque su fe está debilitada, su fe está corrompida, su fe está mezclada con el mundo, y por eso el demonio es más poderoso, y los enemigos de Dios son más poderosos y pueden hacer más, porque no encuentran resistencia. Lo que realmente hace resistencia a la acción diabólica es los buenos cristianos, los que tienen una fe perfecta y una caridad ardiente, y todo eso va junto con la fortaleza, ¿verdad? Entonces ahí donde está se manifiesta Dios. Y Dios en este mundo se manifiesta a través de las personas, a través de los católicos. Entonces, si no hay católicos que den el ejemplo, o los que deberían dar lo hacen mal, entonces realmente Dios se hace más ausente de esta sociedad. Y si los sacerdotes ya no hacen eso que hace que la Iglesia sea fuerte, ¿qué es lo que hace que la Iglesia sea fuerte? Pues es la presencia sobrenatural de Dios en el mundo. Pero ¿dónde está esa presencia sobrenatural de Dios en el mundo? Pues esa presencia es posible ahí donde hay fe, donde hay personas que creen, donde hay personas que viven la fe, que tienen virtudes sobrenaturales, no virtudes naturales, porque eso es típico del liberal, que quieren tener virtudes, pero son virtudes humanas, naturalistas,
que no hacen referencia realmente a la fe y al espíritu de la gracia. Y entonces esa no son la presencia de Dios, eso no hace presente Dios en la sociedad. Y en la medida que hay almas que creen, que aman a Dios, en esa medida Dios se hace presente en la sociedad y el demonio se aleja y la iglesia es más fuerte y la sociedad recobra su paz, recobra su orden, porque hay personas que viven esa gracia, viven esos dones de Dios, de la fe, de las virtudes, los dones del Espíritu Santo. Todo eso se hace presente ahí donde hay personas que creen, que son verdaderos católicos. Pero ¿cómo es que el demonio hoy estamos admirados de cómo el demonio cada vez tiene más poder en este mundo? Es la incredulidad, no solo de los que están fuera de la iglesia, sino de los que están dentro, la incredulidad. Así como San Juan Bautista fue y predicó porque Jesucristo iba a venir, se iba a manifestar, pero no fue creído como debía haberlo sido. Entonces por eso Jesucristo no fue recibido, fue perseguido, fue crucificado, porque no hay personas que creen, no hay personas que aceptan, que se someten a la vida de la fe y que someten toda su vida a la vida de la fe, toda su vida, todos sus actos, todas sus actividades, incluso naturales, materiales, todo, la vida social, la vida económica de este mundo, todo someterlo a Dios. Y en esa medida Dios se hace presente en la sociedad. Pero si sucede lo contrario, entonces es el demonio que toma el lugar, los enemigos de Dios que toman el lugar. Por eso hoy los enemigos de Dios están por todos lados, dirigen todos los aspectos de la sociedad, ya no encuentran barreras. Y los católicos están ahí cruzados de brazos esperando que Dios haga algo, cuando Dios lo que espera es que nosotros hagamos algo para ayudarnos. Como hay ese adagio tan conocido que dice, ayúdate, que Dios te ayudará. Es muy cierto, porque si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, Dios no nos ayudará. Eso está claro. Y como Dios se siente despreciado en esta sociedad, se siente olvidado y como que nadie lo llama para para ayudarnos, pues Él se aleja. Es alguien que tiene el sentido del honor. Entonces cuando alguien no quiere que estemos con Él, pues nosotros nos alejamos y lo dejamos pues que haga lo que Él quiera. Es muy normal eso. No podemos imponernos a una persona o imponer nuestra presencia, nuestra amistad. Si esta persona no la quiere, lo normal es que nos alejemos. Pues eso que sucede a nivel humano, pues también sucede a nivel de Dios, porque hoy esta sociedad materialista, incrédula, arrogante, pues hace gala de que no necesita a Dios, y entonces Dios se aleja. Y en ese sentido, pues el demonio viene, y por eso el mundo cada vez está peor, y Dios se aleja, porque nadie lo llama, nadie lo solicita, nadie lo necesita, y por eso Dios se aleja. Pero ¿qué hay que hacer para que Dios regrese, para que Dios nos ayude? Pues hay que invocarlo, hay que tener fe, hay que rezar, hay que portarse bien, hay que convertirse, como decía Nuestra Señora en Fátima. Eso es necesario que hagamos de manera que Dios venga. Entonces,
no hay que decir, bueno, hay que, como esos católicos que dicen, no, hay que esperar que Dios haga algo. No, no hay que hacer eso porque Dios no va a hacer nada si no lo invocamos, ¿verdad? Si no hay por un lado, si no lo invocamos y por otra parte nos hacemos dignos de que Él nos oiga porque nos portamos bien, porque vivimos bien nuestra fe, entonces Dios no va a venir, ¿verdad? No, tampoco son las oraciones vacías, son las oraciones de aquellos que viven la fe, que se portan bien, que tienen una vida cristiana. Esas son las oraciones que tienen eficacia, no de aquellos que rezan y después van a hacer pecados o ofender a Dios, pues Dios no los escucha. Entonces, en la medida que busquemos a Dios, entonces Dios va a responder, Dios va a venir, Dios va a ayudarnos, Dios va a neutralizar a la gente mala, Dios va a ayudar a la iglesia, pero para hacer eso se necesita tener fe. Entonces, como la fe se vuelve ausente en el mundo, pues cada vez Dios está más ausente. Y vendrán las calamidades, vendrán los desastres, vendrán el sufrimiento, y entonces el hombre se dará cuenta que necesita a Dios y que no hay otra que pedirle, que invocarlo, y en ese momento Dios va a intervenir. Pero mientras el hombre moderno se siga mostrando tan arrogante, tan suficiente, que no necesita de Dios, pues entonces Dios lo va a dejar. Es el peor castigo que puede haber, es que Dios nos abandone, que no se olvide de nosotros, que nos deje a nuestro capricho, a nuestra voluntad. Y es lo que está pasando hoy, ¿verdad? Vemos que Dios se ausenta, Dios se aleja, y es la fuente de todos los males. Y los malos cada vez son más descarados y hacen cosas que en otros tiempos no se hubieran atrevido a hacer, porque ya no sienten ninguna resistencia. Y los católicos se han vuelto extremadamente pasivos, extremadamente negligentes, y piensan solo en su comodidad, en las distracciones, en las diversiones y en el dinero, y con trabajos dicen su rosario, con trabajos, con dificultad, realmente tratan de vivir una vida íntegra, ¿verdad? Que viven sin hacer pecados mortales, ¿verdad? Ahorita muchos católicos viven en pecado mortal y no rezan su rosario, pues están desamparados. Dios está ausente de su vida. Cuando una alma está en pecado mortal, Dios está ausente porque Él ya no está en su alma, y ya no está. Es por la gracia de Dios que Dios está presente en un alma, pero cuando un alma hace un pecado mortal, pues Él pierde la gracia y ya no está Dios presente en su alma. Entonces, ¿quién está presente? Pues el demonio. Y vemos que hoy la gente está como agitada, como es que en la medida que Dios se hace ausente, es el demonio que está ahí, que los excita, que los motiva, y por eso la gente se ha vuelto cada vez más violenta, más agresiva, más problemática, y eso es la marca de la ausencia de Dios. Así que pongamos bien presente esa manera. Queremos que Dios nos proteja, queremos que Dios está presente en el mundo, queremos que el mal no sea, que el demonio se aleje, que los malos sean castigados, que los malos pierdan. Bueno, pues ya sabemos, no hay otro camino, ¿verdad? Como decía San Juan Bautista, hay que creer en el Mesías, hay que recibirlo, hay que enderezar los senderos, es decir, los caminos de nuestra vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos,
que hay que hacer, allanar los caminos. Todo eso quiere decir a volverlos rectos, nuestros caminos, para que Dios pueda estar con nosotros. Ahí está la manera en que Dios se hace presente en nuestra vida, en el mundo. Y debemos tomar conciencia de eso. No hay otro camino que el de la fe, una fe íntegra. Porque todas las actividades del hombre, de un cristiano, no son posibles si no se tiene la fe. Y también hay una manera de perder la fe, es tergiversar la fe, corromper la fe de personas que dicen que son católicos, pero su fe está trastornada, su fe está corrompida. Entonces es como si estuvieran perdiendo la fe. Y ellos creen que son católicos, ¿verdad? Entonces podemos corromper nuestra fe por una fe modernista, pero también podemos hacer nuestra fe como vana, como inútil. Sí, decimos que creemos en Dios, pero tenemos malas costumbres o hacemos pecados al lado de eso. De esa manera nuestra fe se vuelve estéril, se vuelve inútil, es neutralizada, porque la fe no basta decir yo creo, sino hay que vivir lo que uno cree. Entonces es el problema, que la fe de hoy de los católicos está en crisis. Es la fe de los católicos que está en crisis. Y si los católicos volvieran a la fe, pues se acabaría la crisis de la Iglesia. Pero no hay una fe trastornada, una fe alterada, una fe corrompida, que es la fe del Vaticano II, la fe modernista, la fe del Papa Francisco, que no es una verdadera fe, es una fe corrompida, es una fe que desagrada a Dios, porque se están diciendo cosas o se están haciendo cosas que son contrarios a la verdadera fe, a la fe de la Iglesia. No a la fe de este mundo, la fe modernista, la fe mundana. Esa es otra fe, es otra creencia que no es católica. Entonces, cuando se vuelva a la verdadera fe, en ese momento la crisis y los problemas de la Iglesia, del mundo, se acabarían. Pero ¿quiénes son los que viven realmente su fe hoy? Son rarísimos. Por eso hay tantos males. Entonces son los santos los que son el ejemplo de la práctica de la fe. Entonces debemos referirnos a los santos, cómo los santos practicaban, cómo vivían, cómo hacían su vida. Pues tratemos de conocer los santos o las personas santas que en nuestra época han vivido. Hay santos recientes, ¿verdad? O personas que son realmente un ejemplo de santidad. Y pues tenemos muy recientemente tenemos el ejemplo de un santo obispo que Dios nos dio para que lo escuchemos y lo imitemos, de Monseñor Lefebvre. Pero bueno, hay otros santos que podemos también considerar en que son de tiempos modernos. Y es bueno a veces leer sus vidas y decir, bueno, esto es lo que debemos vivir nosotros como cristianos. Que no eran mundanos y que no creían en la conciliación del cristianismo y del mundo moderno. No creían en eso. Y eso es lo que está matando a la Iglesia, ese espíritu de una cierta conciliación de lo que quieren los católicos con el mundo, aunque digan que no quieren todo lo que hay malo en el mundo, pero quieren aceptar el espíritu, ciertas costumbres, ciertas maneras de vivir que no son conformes a la fe, y eso es lo que debilita muchísimo a ellos mismos y a la Iglesia. Así que vamos también a considerar, por ejemplo,
en esos católicos que quieren conciliar la tradición con la Iglesia conciliar, pues es una contradicción, eso no tiene sentido, de tratar de convivir con esa gente, de colaborar con ellos. No se puede, porque ellos tienen otro concepto muy diferente de lo que es la vida cristiana, de lo que es la fe. No podemos colaborar con ellos. Podemos rezar por ellos, podemos esperar que de un día Dios saque a su iglesia de esta crisis, y no estamos en un plan sedevacantista, pero actualmente, en el estado actual de las cosas, no podemos colaborar con la iglesia oficial. Rezamos por el Papa, rezamos por los obispos, rezamos como Monseñor Lefebvre nos pidió, pero no podemos convivir con ellos porque pues no tenemos la misma visión de las cosas. Ellos tienen una fe modernista, ellos aceptan una iglesia conciliar, una nueva iglesia. En qué medida, pues cada quien es diferente, Dios los juzgará, pero de hecho están promoviendo a la iglesia conciliar. Incluso algunos que se dicen tradicionalistas, que son por la misa tradicional, pero que aceptan el concilio, llaman a Juan Pablo II San Juan Pablo II, lo cual no es verdad. Yo no considero a Juan Pablo II un santo, y no lo es. También a Pablo VI, ¿verdad? Personas que hicieron muchísimo daño a la iglesia, y que todo lo que estamos viviendo es gracias a ellos. Yo no puedo concebir que sean santos, y no lo son, así que debemos pedir por los católicos que tienen una fe alterada, una fe adulterada, y que creen que ellos son católicos, pero están en una situación muy bancal, muy peligrosa incluso para su salvación, porque muchos católicos viven en graves desórdenes, y viven a veces en adulterio, y van a comulgar y creen que están bien, creen que todo lo que hacen está bien, y los sacerdotes les dicen que no hay problema, y entonces ellos tienen el riesgo de condenarse, aun si ellos creen que están bien con la iglesia oficial, con la iglesia modernista. Cuidado, se pueden autoengañar, pero a Dios no lo pueden engañar, y no nos hagamos ilusiones. Hay muchas personas que hacen pecados muy graves y dicen que no hay problema porque Dios es bueno y porque Dios ya murió por nosotros, que Él nos va a salvar, pero no hay que jugar con Dios, porque Dios es bueno, pero es justo, y su justicia y su bondad no están peleadas, no están divorciadas, y todo lo que hace Dios de bueno siempre está en armonía con su justicia. No es posible de otra manera. Así que, aun cuando Dios es misericordioso, siempre lo hace de una manera que no esté en contradicción con su justicia. Y esa es la grandeza de Dios, que Él, por ejemplo, muriendo en la cruz, hizo un gran acto de misericordia con la humanidad, pero no negó la justicia, porque justamente la muerte de Jesús en la cruz es un acto de reparación. ¿Y qué quiere decir reparación? Es cuando se repara el orden de la justicia. Entonces nunca es posible en nada que en Dios que haya una especie de contradicción entre su bondad o su misericordia con la justicia. Y todo bien que Dios hace siempre y sin ninguna excepción estará en contradicción con la justicia. Así que no nos hagamos ilusiones, que los católicos liberales no se hagan ilusiones, que lo ofenden a Dios y que esperan que la bondad de Dios los salve. Pues cuidado, porque si ellos no hacen la reparación necesaria, pues tendrán que ser castigados, porque Dios no puede renegar de su justicia.
Así que vamos a pedirle en este poco tiempo que queda del tiempo de Adviento, vamos a pedirle a San Juan Bautista que nos dé la gracia de la conversión. La conversión, como él nos la enseñó, esa penitencia que sirve sobre todo para enderezar los caminos de las intenciones, del corazón, de la voluntad, de la inteligencia. Eso es lo principal en la conversión. La conversión no es solo la cuestión de hacer penitencia física, eso ayuda, pero la verdadera penitencia se encuentra en el corazón, en la inteligencia. Es cuando una persona cambia de parecer, cuando una persona cambia el objeto de sus afectos, de su amor, y en lugar de amar el mal, ama el bien, y en lugar de amar el pecado, ama la voluntad de Dios, y que en su inteligencia, en lugar de creer en el error, busca la verdad. Entonces ahí hay una conversión. Eso es lo que es la conversión. Y lo demás pues ayuda, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos actos físicos, por ejemplo, de ponernos de rodillas o hacer penitencia, eso ayuda, pero lo esencial de la conversión está en el alma. Es la dirección de nuestra mirada, la dirección de nuestros afectos, de nuestros deseos. Ahí está, ahí es donde debemos convertirnos. Entonces vamos a pedirle a los santos que nos dieron el ejemplo de cómo prepararnos a la venida de Jesucristo. Ciertamente San Juan Bautista, pero también la Virgen María. La Virgen María también representa esa espera, desde su Inmaculada Concepción, desde la anunciación del ángel, todas las oraciones de la Virgen antes de la venida de Cristo representan el tiempo de Adviento, tiempo de preparación. Para que Dios venga debemos tener un alma pura, un alma inocente. Ahí es donde va Dios. Dios no va a las personas que están manchadas de pecado, que viven mal, y queremos que Dios venga, pues tenemos que purificarnos. Pero Dios no puede convivir con el pecado, es imposible. Eso es los católicos modernos deben entender eso, que si quieren que Dios los ayude tienen que convertirse, portarse bien, creer primero, tener la verdadera fe, una fe no adulterada por los errores de nuestra época, y ahí Dios estará presente, con toda seguridad. Dios se hará presente en un alma que cree, que espera y que ama a Dios, que lo busca en sus pensamientos y en sus actos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.